Gobierno sube tono de intolerancia a la crítica por expresiones en homilía del obispo Lenihan. Crimen de comunicador social revela debilidades del mecanismo de protección que vulnera el ejercicio de la libertad de expresión en Honduras. Negociaciones entre el tripartidismo político para retornar a sesiones en el Congreso siguen congeladas, afirma Russell Tomé. Los hechos más significativos en el área de la salud destacan en nuestro balance de Telenoticias. Presidenta Castro convoca a Consejo de Ministros este miércoles para evaluar su gestión de medio término. Diariamente los migrantes envían un promedio de $26 millones por concepto de remesas. Encuentran calcinados los cuerpos de 3 personas en una aldea de Copán, en el occidente. Los titulares fueron presentados por Banco Cuscatlán. Tus sueños los cumplimos juntos. Este es su noticiero TN5 Estelar con Ulises Aguirre y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras, deseando que el espíritu de la natividad siempre reine en sus hogares. Les saludamos junto a mi compañero Ulises Aguirre. Buenas noches a todos, gracias por su fiel sintonía, listos para compartir con ustedes las informaciones que hemos preparado este martes 26 de diciembre. Las noticias a continuación. La noticia del día es presentada por Claro. Esta Navidad conéctate con Claro, la red más rápida, y llévate tu smartphone en planes postpago. ¡Claro que sí! La Iglesia Católica, por medio del arzobispo de San Pedro Sula, Monseñor Miguel Lenihan, en su última homilía pidió a la presidenta Castro que escuche al pueblo y que no sea sorda a su clamor, pues los hondureños no están pidiendo cosas grandes, quieren trabajo, tener techo, pan y vivir con dignidad en Honduras. Esperamos, dijo el arzobispo Lenihan, que no sea sorda al clamor de este pueblo que está sufriendo, tras indicar que el comportamiento del gobierno no es bueno y hay que cambiar su estilo, su entrega para este pueblo, porque los hondureños son personas nobles y merecen un mejor gobierno. El pueblo hondureño, aseveró Lenihan, pasa hambre, violencia, mucho sufrimiento y dolor. Lenihan demandó de los políticos trabajar con alma y corazón para remediar los problemas que afectan al país, al tiempo que valoró la gestión de los políticos locales con una puntuación de 3 o 4 en una escala de 1 a 10. En este mismo mensaje, el líder religioso exhorta a la sociedad a evitar la indiferencia y apoyar a los migrantes en tránsito por el país. El llamado del obispo Lenihan a la presidenta Castro para que escuche el clamor del pueblo y no sea sorda a sus reclamos llevó a varios de sus ministros, entre ellos el canciller Reina, a elevar el tono de la intolerancia gubernamental hacia la crítica, de la cual no se escapa la Iglesia. Me toca a mí en el nombre de Cristo. La petición del arzobispo de San Pedro Sula, Miguel Lenihan, a la presidenta Xiomara Castro para dejar a un lado la sordera y escuchar el clamor del pueblo no cayó nada bien en el presente gobierno. Ante lo dicho por un arzobispo de San Pedro Sula, pues nosotros nos manifestamos preocupados porque ya hay en eso una opinión política. Y van más allá al entrar en sus propias contradicciones, al volver a calificar a la Iglesia Católica de golpista, pero con la diferencia dicen que ellos, o sea Libre, no se parecen nada a la tiranía de Nicaragua. Tememos, ¿verdad?, que funja un papel como el que hizo durante el golpe de Estado, ¿verdad?, de apoyo a una acción totalmente violenta y contra la Constitución, y luego, ¿verdad?, incluso que se nos quiera comparar por contestar un tuit de un miembro de la Iglesia con el gobierno de Daniel Ortega, que tiene otro tipo de relación y otra historia diferente con la Iglesia Católica. Pero la Iglesia Católica no está sola en esta petición a la presidenta Xiomara Castro para que deje la sordera ante el clamor del pueblo. La Asociación de Pastores de Honduras mucho antes ya le había pedido lo mismo. Y si la voz de Dios hablando le dijo a la señora presidenta que escuchara al pueblo, se lo hemos dicho no solo un ciudadano, se lo ha dicho casi la mayoría de hondureños, nosotros como Iglesia Evangélica igual lo hemos hecho, y yo se lo repito de nuevo, no se haga sorda al pueblo que le habla y le clama por justicia. Para el ex sacerdote Roberto Páez, si en el actual gobierno no quieren abrir o limpiarse los tímpanos para escuchar el clamor desesperado del pueblo y reaccionan virulentamente a ese pedido,
quienes deben abrir los ojos y los oídos, dice, es la misma Iglesia Católica, pues esa alergia oficial podría ser el inicio de una feroz persecución por pensar diferente y decirlo. Hay que estar abiertos los ojos y los oídos, porque así comienzan de una forma muy sutil para que después el pueblo pueda pensar que la Iglesia Católica es enemiga de los demás, y entonces se le quiere quitar y coartar su derecho a expresar sus ideas. El padre Roberto Páez lamenta que el canciller Enrique Reina, con su investidura, entre en esta discusión doméstica, y en un mensaje en su cuenta de X llegó a decir que el secretario de Relaciones Exteriores actuaba como un perro de caza, y sin mayores dilaciones le contestó que él, o sea Páez, era un perro de garra, golpista y defensor del BOC. La noticia del día fue presentada por Claro. Esta Navidad, conéctate con Claro, la red más rápida, y llévate tu smartphone en planes postpago. ¡Claro que sí! Al ritmo de música de banda, amigos, familiares, periodistas y comunicadores sociales dieron el último adiós en la ciudad de Nanlí al comunicador social Francisco Javier Ramírez Amador, quienes le rindieron un homenaje por su labor en los diferentes medios de comunicación radiales y televisivos de la localidad. El cortejo fúnebre fue encabezado por una cabalgata, ya que Ramírez era también miembro del Club Hípico Danlí, por lo que caballistas de varios clubes de Honduras acompañaron los restos del comunicador a su última morada. Yo vengo desde Choluteca, el amigo Francisco me acompañó el 2 de diciembre en el desfile de Choluteca y creo que es lo mínimo que podía hacer, venirle a devolver la cortesía a su casa el día de hoy, el día de su despedida. Creo que estamos de luto tanto usted como yo, porque él era comunicador social de profesión y era caballista de corazón. Lamentamos profundamente esto que le pasó al amigo Francisco Ramírez. Ramírez Amador deja un enorme vacío en el gremio periodístico de la zona oriental, y sus ex compañeros de trabajo lamentan lo ocurrido y se solidarizan con sus familiares. Un compañero, ¿verdad?, más que se nos adelanta, un comunicador social, ¿verdad?, el cual compartimos, ¿verdad?, en algunos medios de comunicación, y el trabajo periodístico, ¿verdad? Es lamentable, ¿verdad?, esta situación que ha pasado. Pedimos a Dios fortaleza para la familia. El comunicador social Francisco Javier Ramírez Amador fue sepultado en el Cementerio General de la Ciudad de Las Colinas, y aún se desconoce por qué lo asesinaron antes de llegar a su vivienda el 22 de diciembre pasado. Ramírez gozaba de medidas de protección y un escolta que lo acompañaba resultó herido en el hecho. Bueno, el crimen del comunicador social Francisco Ramírez, ocurrido cerca de la víspera de la Natividad en Danlí, El Paraíso, puso nuevamente en evidencia la debilidad del mecanismo de protección de la Secretaría de Derechos Humanos, pues aunque gozaba de medidas, estas no fueron efectivas para evitar un triste desenlace que pudo evitarse desde que sufrió en mayo pasado un primer atentado, y eso es lo que opinan los expertos. A menos de 5 días de su trágico desenlace, la muerte del comunicador social Francisco Ramírez Amador no deja de generar repudio. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos exhortó a las autoridades a esclarecer el hecho y poner en marcha una profunda investigación para que este crimen no se sume a la larga lista de impunidad que ya supera el 90%. Más del 90% de los crímenes que se cometen contra periodistas, comunicadores sociales y demás trabajadores de medios de comunicación quedan en la impunidad, con lo que se violenta el derecho que tienen los familiares de conocer la verdad. Pero el asesinato de Ramírez evidencia al menos 3 debilidades, dice este analista. Primero, que en el gobierno aún no existen políticas públicas para poner un alto a estos crímenes. Segundo, que el mecanismo de protección nuevamente fracasó, lo cual muestra la tibia voluntad política para fortalecerlo. Tercero, que las medidas policiales no son suficientes, pues la mejor arma de protección es investigar el origen de las amenazas. Pues la mejor manera de proteger a una persona es, como dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, investigando las amenazas, la fuente de las amenazas y los riesgos, y obviamente judicializando y sancionando a todas las personas responsables de ello.
Al momento de su muerte, el único policía que lo custodiaba resultó herido y de acuerdo a este representante de C Libre, organización que forma parte del mecanismo, el sistema de protección no agilizó la solicitud de asilo de Ramírez ante el Consejo Noruego de Refugiados, pese a los peligros que corría su vida. El protocolo es muy lento y, por cierto, debe revisarse para que sea más expedito, porque no podemos esperar mucho tiempo para darle respuesta a una persona y decirle que después de que se haga un análisis de riesgo y un análisis de contexto, se determine que realmente él está en peligro. El hecho sangriento también fue condenado por la comunidad internacional. Tanto la embajadora de los Estados Unidos, Laura Dogu, y la coordinadora residente de las Naciones Unidas en Honduras, Alice Shackelford, exigieron justicia. El director del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos, Hugo Maldonado, demandó mayor diligencia por parte del Mecanismo Nacional de Protección adscrito a la Secretaría de Derechos Humanos tras el asesinato del comunicador Francisco Ramírez en Danlí, El Paraíso. Desde el CODE sentimos que la temática de los derechos humanos debe cambiar para beneficio de la protección de la vida y la seguridad de cada ser humano. Pedimos ser más diligentes en el mecanismo de protección adscrito a la Secretaría de Derechos Humanos. Maldonado aseguró que ya no se quieren más periodistas, abogados o defensores de derechos humanos asesinados. En otro aspecto, el exmiembro de la MAXI, Alex Navas, explicó este martes que la resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con la que se da el mandato a la Secretaría General para implementar la CICI en Honduras, no significa que el mecanismo anticorrupción ya vaya a ser instalado en este país. Lo que pasó en Naciones Unidas en la Asamblea General es un mero formalismo para la instalación, ¿no? Claro, es un paso importante, pero no quiere decir de que está la CICI ya en Honduras. Esto es un proceso que va caminando y que este requisito se tenía que cumplir para que la Secretaría General tenga todas las condiciones para negociar el convenio con el gobierno de Honduras de la instalación de la CICI. Según Navas, todavía hay mucha tela que cortar, pues están varias reformas legales pendientes como la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz, la reforma al Código Penal y sobre todo la derogación de la amnistía política o pacto de impunidad 2.0. El comisionado del Registro Nacional de las Personas, Roberto Berebé, informó este día que el Registro Nacional de las Personas logra imprimir y entregar más de 80,000 tarjetas de identidad o documento nacional de identificación, DNI, mensualmente, sobrepasando la demanda tradicional que ha sido de 25 a 30,000. Ya con la nueva impresora que hemos logrado poner en funcionamiento, tenemos capacidad para imprimir más de 80,000 DNIs por mes. La demanda tradicional ha sido entre 25 y 30,000. Nos viene el proyecto de menores, donde vamos a necesitar más producción de DNIs, o sea que estamos sobrados en cuanto a capacidad de producción para poder entregar en el transcurso de una semana el DNI solicitado por el ciudadano. Breve explicó que la idea es acercar el Registro Nacional de las Personas a la ciudadanía con la apertura de ventanillas en centros comerciales y otros locales para eliminar las filas del pasado para reclamar documentos. Llegamos a nuestro primer corte comercial. Cuando regresemos en nuestro balance 2023, los hechos que fueron noticia en materia de salud. En nuestro balance de este día, Gabriela Lobo nos cuenta cómo estuvo el estado de la salud en una crisis que parece interminable. Durante el 2023, el sistema de salud fue fuente de conflicto durante todo el año y estuvo caracterizado por protestas de personal sanitario, tomas de los colectivos de libre y un permanente desabastecimiento de medicamentos. Los hondureños no solo sufrieron los embates de un sistema público de salud precario, evidenciado en la falta de insumos, medicinas y atenciones, sino que también fueron víctimas de decisiones políticas y administrativas que impactaron el sistema y en la calidad de los servicios que recibían.
Enero comenzó con la continuación de asambleas informativas de médicos que se iniciaron desde el 2022 por el desabastecimiento de medicamentos, insumos y otras exigencias. También generó polémica la denuncia del Colegio Médico, afirmando que las autoridades estaban aplicando vacunas anti-COVID ya vencidas al pueblo hondureño. El desabastecimiento de medicamentos comenzó a sentirse con fuerza en febrero. Diversos sectores exigían la apertura de una licitación, pero el gobierno prorrogó el estado de emergencia en el sistema sanitario y a través del PCM 04-2023 se dio continuidad a la compra directa de fármacos. Para el mes de marzo, cuando los médicos terminaron sus protestas, las enfermeras comenzaron medidas de presión a nivel nacional, solicitando el cumplimiento de aumentos salariales prometidos. Las asambleas informativas, paros y protestas en el sector salud estuvieron este mes a la orden del día. A mediados de abril, los colectivos de Libre comenzaron tomas en al menos 7 centros de salud capitalinos. Argumentaron la medida como una forma de presión ante el incumplimiento del gobierno para abastecer medicamentos. También exigían plazas laborales para los miembros de su partido. Mientras tanto, los pacientes, en medio de la frustración, exigían la liberación de los centros de salud para recibir atención médica. A inicios de mayo, la directora del Hospital Cardiopulmonar El Tórax, Nora Maradiaga, renunció a su cargo. En medio de presiones y las amenazas de despidos por parte del secretario de Salud, José Manuel Mateu. En conferencia de prensa, Maradiaga explicó que no estaba dispuesta a ser cómplice de procesos de compras irregulares. En la mitad del año se intensificó la crisis en el Seguro Social. Los médicos sostuvieron un paro de labores sin atender la consulta externa ni las cirugías programadas hasta que las autoridades les hicieran efectivo un aumento salarial. Además, centenares de derechohabientes sufrieron para obtener una cita médica. Se declaró una crisis financiera en el régimen de invalidez, vejez y muerte y se planteó el rompimiento de techos en el ISSSTE. Y en medio de toda la problemática se conoció que el director de la institución, Gaspar Rodríguez, se recetó un aumento salarial de 64,000 lempiras. A inicio de julio, el dengue comienza a cobrar notoriedad y se reportaron los primeros decesos. La toma en el Centro de Salud Alonso Suazo contabilizaba 60 días sin atenciones y por otro lado, autoridades de la CESAL anunciaban que preparaban la liberación de larvas del gusano Wolbachia para contrarrestar el dengue. El 2023 también golpeó fuerte a los pacientes renales, quienes de manera sostenida durante todo el año exigieron sus tratamientos de diálisis, medicamentos y una mejor atención. Pese a la situación, la falta de respuesta de las autoridades los orilló a salir a las calles y protestar en diversas ocasiones frente a Casa Presidencial y la CESAL. Mientras demandaban atención, muchos de sus compañeros morían en el intento por acceso a la salud y a un trato digno. En septiembre, el gobierno rechazó unos 70 millones de euros ofrecidos por España para construir 3 hospitales en Santa Bárbara, Ocotepeque y Salamá, argumentando que el proyecto era un proceso muy prolongado y que la presidenta quería inaugurar esos hospitales antes de concluir su gestión. A finales del mes se denunció también que un fallo en la cadena de frío arruinó más de 8,7 millones de vacunas almacenadas en la zona norte. La respuesta de España no tardó y en octubre rechazó que Honduras redireccionara el préstamo blando que terminaría siendo una donación que habían ofrecido, luego que el gobierno de Castro anunciara que utilizarían los recursos para modernizar algunos hospitales del país, decisión que no fue aceptada por los españoles, dado que no fue discutida entre ambas partes. Se abrió con el reino y gobierno español una fisura innecesaria. Casi al cierre del año, autoridades de la CESAL informaron el inicio de un proceso de licitación pública para el 2024, el cual se adjudicará el marzo próximo para garantizar el abastecimiento de fármacos desde el inicio del año. Aseguraron que ya están en marcha los proyectos de construcción de hospitales en diferentes partes del territorio nacional y el ministro de Salud, José Manuel Mateu, se quejó de que sus opositores lo han maltratado. Dice que no renunciará al cargo y que pasará a la historia como uno de los funcionarios más comprometidos en el ramo. Así cierra el año, con esperanza que el 2024 se cumplan las promesas, que haya medicinas, que se construyan más hospitales y que haya una mejor atención para todos los pacientes. En nuestra entrega de mañana miércoles le diremos cómo anduvo la educación. La gobernante Xiomara Castro convocó a Consejo de Ministros este miércoles a las 5 de la tarde en Casa Presidencial para una evaluación de su gabinete al medio término de su mandato.
En ese sentido, pues va a ser un espacio sumamente importante en vista que ya es la última semana del año 2023, donde cada una de las instituciones va a tener que presentar sus informes, sus evaluaciones y los resultados al frente de cada una de las dependencias. Algunos ministros desde ya han puesto a disposición sus cargos, pero también su disponibilidad a seguir acompañando a la gobernante si son ratificados. Por ahora trasciende que el Consejo de Ministros se anunciarán cambios en el gabinete y se menciona extraoficialmente que el secretario de Salud, Manuel Mateu, podría ser uno de los que no seguirá en el gobierno de Castro, último que fue tajante en su red X al pedir la renuncia de funcionarios que tienen aspiraciones políticas. El pedido ha sido de la presidenta Xiomara Castro. Bueno, y vamos a los temas que son la preocupación de todos los hondureños, no solo de unos pocos. Las negociaciones entre el tripartidismo político en el Congreso Nacional para romper las vacaciones eternas, vacaciones legislativas, siguen en punto muerto. No hay avances y esperan retomar las pláticas en enero próximo, antes de instalar la próxima legislatura el 25 de enero del 2024. Las pláticas para destrabar la crisis en el Congreso Nacional están detenidas y se espera que se retomen a inicios del 2024, así lo informó el vicepresidente del Poder Legislativo, Racel Tomé. Muy buenas, tenemos bastantes pláticas y quedamos en un acuerdo donde se estableció ahí en esa reunión, en enero seguimos. Hay pláticas, no puedo soslayar esto, que hemos tenido meses de plática y esperamos que ellos empiecen el 2024 con voluntad de trabajar a favor del pueblo hondureño. El diputado del Partido Nacional, Jorge Zelaya, enfatizó que el Libre debe reflexionar y entender que no son mayoría en el legislativo y que el único camino que tiene es dialogar con la oposición si quiere avanzar en su agenda. Tienen que entender los que están en el poder que hay que dialogar como gente civilizada. Si no lo hacen de esa manera y comprender que solo tienen 50 diputados y que para aprobar algunas mociones, algunas leyes que no requieren una mayoría calificada son 65, ni siquiera ese número tienen, muchísimo menos llegar a los 86 en una mayoría calificada. Entonces, es diálogo, ellos es lo que tienen que comprender, es de la única manera, pero si quieren volver a convocar a través de la comisión permanente va a ser el mismo resultado. La comisión permanente que preside el titular del Congreso, Luis Redondo, sigue siendo la piedra en el zapato para que la oposición acompañe con sus votos al Libre para aprobar los temas que están engavetados por la falta de consensos. No vamos a aceptar ninguna convocatoria que sea a través de la comisión permanente y si asistimos va a ser como lo hicimos la última vez para cuidar nuestros curules y que no sean usurpados por diputados suplentes de Libre. En unas recientes declaraciones, el jefe de la bancada de Libre, Rafael Sarmiento, aseguró que no se sesionará hasta lograr los consensos, posición que no comparte este profesional del derecho, al tiempo que advierte que los diputados estarían cometiendo delito al no cumplir con sus obligaciones como lo ordena la Constitución, pues ya se acerca la instalación de la tercera legislatura el 25 de enero del 2024. Lo que están ellos realmente haciendo es sembrando para poder ir a un proceso penal contra ellos mismos. Esto en virtud de que al no estar cumpliendo lo que dice la Constitución de la República referente a los términos, a las obligaciones que ellos tienen, prácticamente están cayendo en delitos penales que el ministerio, el mismo fiscal interino que ellos juramentaron, debería de oficio actuar. En la última reunión de la Comisión Permanente se conoció el acuerdo legislativo que se está negociando, que incluye la elección de la Junta Directiva y de los cargos de segundo grado como los del Tribunal Superior de Cuentas, Tribunal de Justicia Electoral y Política Limpia, además de la aprobación del Presupuesto General 2024 y otros temas que hasta ahora se desconocen. El diputado de Libre, Samuel Madrid, aseguró que las negociaciones en el Congreso siguen sin prosperar, no por culpa de Luis Redondo, sino porque la oposición política continúa en su afán de buscar impunidad. Aquí no, todo el tema de la falta de comprensión es impunidad, es falta de entendimiento, porque de repente quieren negociar bajo el techo de que no se les persiga o algo. Libre no va a perseguir a nadie, pero la justicia tiene que perseguir a quien corresponda. Yo creo que en esto tenemos que ser enfáticos y claros. Madrid reiteró que no alcanzarse los consensos o de no alcanzarse los consensos el próximo 10 de enero, la Comisión Permanente hará uso de sus facultades constitucionales.
Y en el mundo en TN5, Cristina Rodríguez nos reporta que la Cámara Penal ordena liberar a la exfiscal guatemalteca Virginia La Parra, y en Argentina el presidente Milei anula por decreto más de 5.000 contratos de trabajadores estatales, mientras en Israel familias de rehenes israelitas irrumpen discurso de Benjamín Netanyahu en el Parlamento. El mundo en TN5 es presentado por Cemento Bijao, 65 años construyendo historias. Luego de permanecer detenida desde el 22 de febrero del 2022, la Cámara Penal de Guatemala notificó al equipo de abogados de Virginia La Parra, exfiscal contra la impunidad, que se ordena la libertad de la abogada por haber cumplido un 45% de la condena. La resolución ordena que la juzgadora salga de prisión dentro de los próximos 5 días si no hay algún otro proceso que le prive de su libertad. La caravana de migrantes que partió en Nochebuena desde la frontera de México con Guatemala continuaba caminando este martes por las carreteras de Chiapas, pidiendo a los gobiernos de Estados Unidos y México que en lugar de endurecer las políticas migratorias, ofrezcan mayores posibilidades de empleo para quienes salen de sus países huyendo de la pobreza o la violencia. El grupo de unas 6,000 personas es el mayor que se ha conformado este año y empezó a caminar justo antes de que una delegación de alto nivel de Estados Unidos se reúna el miércoles con el presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente argentino Javier Milei retomó su agenda para reducir al mínimo el Estado tras el receso de Navidad. En su tercera semana de gobierno, el mandatario ha firmado un decreto que cesa los contratos de trabajadores estatales que ingresaron en el último año. El gobierno calcula que son más de 5,000 los afectados, mientras que otras fuentes como la Asociación de Trabajadores del Estado estiman que la cifra supera los 7,000. Familias de rehenes israelíes retenidos por comandos islamistas en Gaza interrumpieron un discurso del primer ministro Benjamín Netanyahu cuando este afirmó ante el Parlamento que necesitaba más tiempo para cumplir con su promesa de rescatar a los cautivos. El mundo en TN5 fue presentado por Cemento Bijao, 65 años construyendo historias. De regreso con la información nacional, la Casa del Migrante es el proyecto que en el municipio de La Lima impulsa la Iglesia Católica, misma que dará refugio temporal a los compatriotas que han sido deportados. Es nuestra historia positiva. La noticia positiva es presentada gracias a Invesa, con su promoción del año, Navifotón, regalos que no te puedes perder. En la colonia Citraterco, en el municipio de La Lima, donde antes funcionó la Escuela de Formación Técnica de la Parroquia Guadalupe, es donde ahora estará la Casa del Migrante Guadalupe. El objetivo es que sea una casa de paso, que los jóvenes que vienen vía aeropuerto, que no puedan regresarse al interior del país o no puedan ir hasta el sur o hasta Olancho, se queden ahí 1, 2, 3 noches para que no tengan que quedarse en la calle. Entonces se les va a dar refugio. Aún se trabaja para amueblar el lugar, por lo que cualquier donación es bienvenida para atender con dignidad a quienes retornan en calidad de deportados. Así que apelamos a toda la gente de buena voluntad que quiera darnos todos los accesorios para que quede bien amueblado, desde cuestiones de cocinas, muebles para el comedor, todo lo que sea necesario para una casa. Entonces, esa es una buena noticia, ya que ahora estamos hablando de buenas noticias, pues es una buena noticia que los migrantes tendrán una nueva casa que les va a dar acogida aquí en la zona norte, sobre todo en la ciudad de La Lima. La visión va más allá de ofrecer un refugio por algunos días, ya que se busca apoyar a los migrantes en otras áreas. Pues darles asesoría psicológica también. Queremos tener algunos acuerdos con otras instituciones para que se les pueda dar también capacitaciones y quizá en algunos que haya problemas ayudar a sus familias y no dejarlos así al libre albedrío, sino también canalizarles fuentes de empleo, fuentes de capacitación para que estos jóvenes no retornen, sino que quieran quedarse en nuestro país. Desde la semana anterior, la casa comenzó a acoger a algunos retornados.
La noticia positiva fue presentada gracias a Invesa, con su promoción del año, Navifotón. Regalos que no te puedes perder. Y más adelante entérese cuánto envían diariamente nuestros migrantes por concepto de remesas. Pero como estamos en época decembrina, le contamos que nuestro emprendedor de este día se encuentra en la zona de Copán, famosa por sus lechones horneados, y uno de esos protagonistas es don José Mengíbar, quien a muy temprana edad incursionó en este tipo de arte culinario. El emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa. Queremos que llegues lejos. Banco Ficosa. En el municipio de San Juan de Opoa se encuentra don José Felipe Mengíbar. Él elabora el tradicional cerdo horneado que es propicio para estas fiestas de fin de año. Desde los 15 años de edad empezó a trabajar con el profesor Ángel Cruz, que le dio cose, a quien lo consideró como segundo padre, ya que le dio la oportunidad de aprender a trabajar. Mengíbar nos cuenta cómo prepara el lechón. La tradición es porque el profesor aprendió de la mamá y a mí pues él me enseñó. Él ya, gracias a Dios, está descansando en un mejor lugar, pero quedamos aquí siempre luchando por la vida, a ver lo que Dios depara sobre uno y seguir adelante. Tenemos lo que son lo que lleva las verduras, lo preparamos un día antes. La preparación es para el sazón que decimos, el sazón que siempre está, el toque que siempre el profesor me enseñó. La preparamos en la noche, todo eso, los condimentos, las salsas, y lo dejamos durmiendo. Le echamos soda para que tueste y que sea de calidad. Aquí estamos a orilla de la calle en Hornados Angelito. ¿Número de teléfono? 9588-9240. Estamos para servirles. René Rojas, Telenoticias. El emprendedor de hoy fue presentado por Banco Ficosa. Queremos que llegues lejos. Banco Ficosa. Un promedio diario de 26 millones de dólares envían por concepto de remesas los migrantes a sus familiares para registrar solo en el mes de diciembre un promedio de 800 millones de dólares, revelan cifras en poder de los economistas. El Minuto Financiero es presentado por Credi Elga Catracho de Cooperativa Elga, la cooperativa de Honduras. El ingreso de remesas familiares a Honduras aumentó de 20 a 26 millones de dólares diarios, unos 640 millones de lempiras cada día en las últimas semanas, por lo que durante este mes de diciembre sumarán unos 800 millones de dólares, representando un alivio a las finanzas de los hogares y del país en general. Cerraremos también con ese valor, 750 u 800 millones, solamente en el mes de diciembre. Esto significaría que cerraríamos el 2023 con un nivel de remesas arriba de los 9.100 millones de dólares, lo que significaría un incremento de alrededor superior al 8%. Representan más de 220 mil millones de lempiras y están sosteniendo el consumo del 25% de los hogares hondureños, que las utilizan principalmente para la alimentación, el pago de servicios básicos, la compra de medicamentos y educación. Estas remesas, los compatriotas con todo el esfuerzo vienen a oxigenar la economía del país, porque prácticamente es uno de los rubros que más genera ingresos de divisas al país. Todas las remesas que envían los compatriotas y sobre todo desde Estados Unidos, que significa casi un 27, un 30% del Producto Interno Bruto. Con estos más de 9 mil millones de dólares al año, Honduras se ha convertido en el quinto país a nivel mundial que más capta divisas generadas por sus migrantes, cifras que superan el valor de las exportaciones, indican los economistas al explicar que esta inyección de dólares le genera estabilidad financiera y económica al país. Somos el quinto país a nivel mundial en términos de captación de divisas, eso es, de divisas dependiendo de la remesa, digamos, eso es relevante. Es decir, hoy en día las remesas representan el principal rubro de captación de divisas del país, inclusive superando las exportaciones. Se prevé que para el 2024 las remesas sigan incrementando,
como consecuencia de un aumento en la migración, ya que según la última encuesta de remesas del Instituto Nacional de Estadísticas, casi 1 millón de personas tienen intención de emigrar en los próximos 12 meses y más de 400,000 ya tienen lista su maleta para irse del país por la falta de empleo, bajos ingresos y la inseguridad. El Minuto Financiero fue presentado por Credielga Catracho de Cooperativa Elga, la cooperativa de Honduras. Las autoridades de la empresa hondureña de telecomunicaciones Hondutel informaron este día a TN5 que este miércoles 27 pagarán los salarios atrasados de octubre, noviembre, diciembre y el aguinaldo a 1.300 empleados que aún no lo han recibido. Y a partir del próximo miércoles vamos a estar haciendo efectivos los pagos. He sido autorizado para poder dar esta información. En ese sentido, mencionarle al pueblo hondureño y a los trabajadores de Hondutel que conocen perfectamente todos los esfuerzos que esta gerencia y el equipo gerencial están realizando para poder levantar nuestra empresa. Morales informa que el pago se realizará con fondos propios de la institución y no acudirán a deudas con la banca privada para cumplir ese compromiso a los trabajadores. En la víspera de un nuevo año, los negocios y empresas también deben aprender las lecciones que deje el 2023. Por eso, en Hagamos Negocio, le ofrecemos algunos consejos para recibir el 2024. Hagamos Negocio es presentado por Banrural. Está en todas partes, cada vez más cerca de ti. Según expertos, con la llegada de un nuevo año es necesario que los negocios y empresas, independientemente de su tamaño, lo reciban con planificación y aprender de las lecciones que dejó el año anterior. Un ejemplo, hablábamos en el espacio aparte, si usted el año pasado introdujo una nueva línea de producto porque el proveedor le vendió maravillas de ese producto y historias de éxito que quizás pudieron ser reales, pero usted no lo pudo hacer, no sea duro como empresario ni con usted ni con su equipo. Entonces evalúe cuál fue el error ahí. Bueno, no investigué, no pedí opinión, no pedí referencias, no vi experiencias en otras zonas de otros países. Entonces aprenda de esos errores, pero recuerde, la resiliencia no es solo, ay, me voy a levantar de un momento difícil, sino hacerlo con la humildad y pedir ayuda. Pero también hay otros puntos importantes que analizar en cuanto a planes, metas y estrategias. La estrategia proviene de un aprendizaje de un periodo anterior. Cerró el 2023 y ya revisé todas las áreas de mi empresa, mi estrategia de operaciones, mi estrategia de mercado, mi estrategia de venta, mi estrategia de gestión del talento humano, que es tan importante. Entonces, salí un 80% en esto, aquí no estoy tan bien, aquí estoy mal. Entonces, redefino acciones para lograr esas estrategias y va muy alineado a ese punto de las lecciones aprendidas. La experta indica que aunque la innovación es importante, se pueden replicar las estrategias de éxito que además van de la mano con otros consejos. A los que hemos creído en apuntar, en iniciar una empresa, en invertir, pagar personal, generar empleo, llénense de esperanza. Pero no una esperanza solo, ay, estoy motivado, estoy llenado de esperanza. La esperanza también requiere aprendizaje, la esperanza requiere acción, requiere fe. Esperanza con acción, reiteran, son una buena combinación para lograr algunos objetivos. Hagamos Negocio fue presentado por Banrural. Está en todas partes, cada vez más cerca de ti. Bueno, estas deberían ser las preocupaciones del país. Honduras registró una disminución de 8.1 en el déficit comercial al mes de octubre, indicadores en el comercio exterior de mercancías generales y bienes para la transformación de la maquila que fueron menores este año, ya que las exportaciones sumaron 9.745 millones de dólares y las importaciones totalizaron 16.156.6 millones, sumando 6.411 millones de dólares en déficit para Honduras. Este comportamiento está explicado por la menor actividad económica en el sector de la maquila hondureña, por la baja demanda de prendas de vestir de los Estados Unidos, según el último informe de comercio exterior del Banco Central de Honduras. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente.
Los precios de los productos más utilizados para la cena navideña, como las papas, las hojas de tamal y los tomates, subieron entre 3 y 5 lempiras al fin de semana. Y otros productos como las carnes, los huevos y la manteca de cerdo sumaron hasta 10 lempiras de alzas acumuladas desde inicio del mes de diciembre, informó este martes el presidente de la Asociación para la Defensa de la Canasta Básica de Honduras. Tuvo incrementos que rondaban entre los 3, los 5 lempiras, aunque hay productos que subieron casi 10 lempiras, partiendo de que semanas anteriores ya habían tenido un comportamiento hacia el alza. Por ejemplo, la manteca de cerdo, habíamos llegado a 30 lempiras, llegó a comprarse hasta casi 40, 45 lempiras, y todos estos, los ingredientes del nacatamal, todos lamentablemente se fueron al alza. Y Díaz explicó que las hojas y el amarre para los nacatamales subieron de 20 a 25 lempiras. El dulce para las torrejas subió a 45 lempiras y el bolillo hasta 110 lempiras, las 2 unidades, mientras que los huevos superaron los 150 lempiras por cartón en algunos mercados y supermercados. Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. En un 120% se incrementó la planilla de la Secretaría de Planificación Estratégica de Honduras, pasando de 189 empleados en febrero pasado a 410 en septiembre, según el portal de transparencia, en la cual todavía no se reflejan los datos de los meses de octubre y noviembre. Un aumento desmedido tomando en cuenta las funciones y la baja efectividad de esta identidad gubernamental. Este aumento de personal representó un incremento del 82% en el pago de salarios, que de 6.8 millones de lempiras pasó a 12.4 millones en el periodo en cuestión. Según las cifras de esta institución dirigida por el ministro Ricardo Salgado, de acuerdo con economistas y exfuncionarios, la masiva contratación de personal en su mayoría son activistas políticos, y eso significa que los objetivos del gobierno son más de propaganda gubernamental que de crear una agenda de desarrollo del país. Bueno, y vean ustedes, hoy martes nosotros estamos laborando aquí, está todo el personal de Televicentro, todo, absolutamente todo, pero el gobierno dio asueto. Ve un país con todas las dificultades y la pobreza, dio feriado para los empleados públicos. Y ve usted, la falta de comunicación a pacientes del Seguro Social y a ciudadanos con trámites migratorios pendientes hizo que este día gente que viajó del interior del país y los que viven en la ciudad capital, pues, y también en los alrededores, se fueran de bruces al encontrar las oficinas cerradas por el asueto decretado por el actual gobierno. Pacientes como don Oscar se encontraron con una bienvenida de puertas cerradas en el Seguro Social. Lamenta que la cita con su gastroenterólogo deba esperar 6 meses o un año más por extensión del feriado navideño. Tengo que ir a pedir consulta con él para ver si me dan dentro de 4 meses. Y yo estoy enfermo y mi problema sigue avanzando. Venimos un día a hacer esas tremendas colas y venir otra vez a hacer lo mismo. Y aquí ninguna autoridad, aquí no hay nadie que dé información, nadie. Don Saúl fue uno de los madrugadores de este martes. Salió muy temprano de Choluteca para encontrarse con la noticia que debe tramitar nueva cita. El Seguro Social dice pudo trasladar la cita de este martes 26 para mañana miércoles 27. La señora que me dio la cita me dijo que, yo le pregunté, ¿van a trabajar el 26? Sí, me dice. Ah, bueno, porque no me pareció a mí, pues, porque el 25 caía lunes y 24 domingo. Entonces yo dije, a lo mejor van a trabajar, pues. Y a ver, yo vengo de Choluteca. Ciudadanos con cita programada para este martes 26 por el Instituto Nacional de Migración tampoco fueron atendidos y ven extemporáneo un oficio donde se informa sobre anticipación de fechas. Viajaron, dicen, con tiempo y recursos limitados y temen haber perdido su inversión, a menos que se les atienda cuando puedan volver a viajar a la capital. Igual petición hacen los pacientes del Seguro Social obligados a regresar a sus lugares de origen. Pide que se respete su fecha y que se les llame por los medios de comunicación de cobertura nacional. Más adelante,
Hallan cuerpos de 3 personas asesinadas y luego calcinadas en aldea de Copán. Pero antes, en educación financiera, descubra cómo recortar gastos de fin de año y ahorrar durante diciembre para así prepararse de buena forma para la cuesta de enero. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés. La diferencia entre gasto y ahorro. Ambos se refieren al uso que le da al dinero, pero mientras que los gastos son inmediatos, compra algo, salda deudas, el ahorro es dinero que permanece sin tocar, en un lugar seguro y que puede representar un proyecto a largo plazo y planificado. Tranquilo con las posadas. Las invitaciones a fiestas llegarán apenas comience diciembre. Claro, todavía deberá tomar precauciones debido a la contingencia, pero si va a ir, limite el número de posadas a las que atenderá. No te pierdas en la avalancha de ofertas. Es probable que observe descuentos en diferentes productos, paquetes especiales o eventos de una sola noche, por lo cual procure no dejarse llevar en este ánimo de celebración. Educación Financiera fue presentada por Banpaís. Divídelo todo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Las autoridades policiales reportaron este lunes el hallazgo de 3 cuerpos calcinados en un vehículo doble cabina en la aldea Cerro Blanco de Santa Rosa de Copán. Es correcto, el día de ayer, en horas de la noche, la Policía Nacional recibió una denuncia a través del sistema de emergencia 911 que en el sector de Cerro Blanco, perteneciente a esta ciudad de Santa Rosa de Copán, se encontraba un vehículo incinerado con algunas personas calcinadas. De inmediatamente la Policía Nacional envió la radiopatrulla al sector. Según testigos, el hecho se suscitó en horas de la noche del 25 de diciembre y primero se escucharon detonaciones de arma de fuego, pero será medicina forense quien determinará la causa de las muertes. Kenia Chichi, en las afueras de la morgue de San Pedro Sula, nos dice que ya se identificaron los cuerpos de estas 3 personas que, bueno, es una masacre más que se registra en el país. Kenia, adelante. Buenas noches, gracias. Aquí en San Pedro Sula estamos afuera de las oficinas de medicina forense, donde a esta hora pues se confirma que en horas de la tarde ingresaron los 3 cuerpos calcinados de 3 personas que fueron ultimadas en el departamento de Copán. Confirmamos asimismo los nombres que por sus familiares ya han sido confirmados. Las víctimas se trata de un comerciante llamado Francis Armando Aldana, de 32 años de edad, el joven Samuel Pineda, de tan solo 22 años de edad, y el policía municipal Adelmo Benítez fueron los que ingresaron en horas de la tarde. También hay familiares aquí afuera esperando pues la entrega también y posteriormente el informe de medicina forense. Caballero, buenas noches. ¿Están a la espera de la entrega de los cuerpos? Sí, así es, fíjese que estamos. ¿Por quién vienen ustedes? Por Oscar, por Francis Armando. Francis Armando Aldana, sí. ¿Y qué les han informado aquí en medicina forense? Pues fíjate que hasta la vez no les han dicho nada porque supuestamente un hermano que está allá adentro. ¿No hay mayor información sobre el hecho? No, nada. Nosotros no sabemos nada en eso. ¿Cómo era Armando Aldana? Era bajito, gordito, una persona bien elegante, luchador. Él trabajaba de comerciante para Tegucigalpa, para todos esos lados. ¿Qué esperan ustedes como familiares y qué piden a las autoridades? Pues sí, que si se pudiera, ¿verdad?, que hicieran justicia, ¿verdad?, porque uno no puede echar mano en esas cosas, ¿va? Y si no se puede, pues hay Dios que vea con eso. ¿Desconocen totalmente la razón por la que le dieron muerte? Desconocemos la razón de esa muerte. Muchas gracias. Buenas noches. Aquí están los familiares a la espera de la entrega, decíamos, de los cuerpos calcinados y también el informe forense que va pues a mejorar la investigación acerca de esta terrible muerte. Con estas imágenes desde la morgue sanpedrana, nosotros retornamos a los estudios principales de TN5. Un pasajero de bus acabó con la vida de 2 supuestos asaltantes que con pistolas de balines hacían desastres en contra de la población honrada de Cortés. Ambos tenían amplio récord delictivo y aunque detenidos varias veces, siempre lograban ser liberados.
Un pasajero acabó con la vida de 2 supuestos asaltantes al momento que despojaban de sus bienes a los tripulantes de un bus en la 7 calle, Tercera Avenida del barrio Medina. Un ciudadano de los pasajeros que venía en la unidad venían armados. Cuando estas 2 personas se percataron de que la persona estaba armada, se bajaron de la unidad. Fue cuando la tercera persona involucrada les quitó la vida, ¿verdad? Los 2 fallecidos tenían un amplio récord delictivo y capturados en reiteradas ocasiones. Para el caso, Luis Alberto Gutiérrez fue detenido el 16 de diciembre y dejado en libertad. Jason Obed Espinal fue apresado 2 veces en 2017 y 2 en 2023. Sus principales delitos: robo con intimidación. Casi siempre usaban pistolas con balín. Por una parte, pues como esta gente ya no va a molestar, pues. A nadie se le desea la muerte, pero ellos lo buscaron. Sí, está confirmado que eran armas de juguete las que andaban. Sí, de juguete. Parecían de verdad, pero no eran de verdad. Dirigentes del transporte reaccionaron sobre este doble crimen. Yo pienso de que a la ciudadanía honrada no le queda de otra, pues, porque hacerse justicia por sus propias manos, porque esa es la realidad de las cosas. Es lamentable que aquí en San Pedro Sula, estos señores que andan delinquiendo, que no quieren trabajar estos barzones haraganísimos, aquí en Honduras se puede trabajar. El esfuerzo de la policía no será suficiente para combatir tantos delitos y la población seguirá haciendo justicia. Es una situación vulnerable en la que se encuentran personas en una situación en que tienen que organizarse incluso para amarrar delincuentes o organizarse para contrarrestar a esta violencia que no para. Uno de los fallecidos tiene tatuado en su cuerpo la insignia de una pandilla, portaba una navaja y una pistola con balines, según autoridades forenses. Bueno, la cifra de víctimas quemadas a causa de la pólvora registran un total de 15 afectados en lo que va del mes, generando preocupación entre quienes atienden a estos pacientes por considerar que el número podría ser mayor, podría elevarse al terminar el 2023. A la fecha, Honduras ya sobrepasó la cifra del año anterior en niños quemados por manipulación de pólvora, cifra que irá en aumento debido a que aún falta el momento cúspide de la Navidad. Esto pese a las campañas de concienciación, lamentan desde las instituciones de asistencia. Sumamos ya 15 de manera oficial y no baja la incidencia, al contrario, se ha superado la cifra de 2022, que fueron 13 contabilizados al 31 de diciembre. Ya contabilizamos 15 en esta temporada y no hemos terminado diciembre, es decir, que se puede superar esta cifra si los padres de familia no hacen lo necesario. También llama la atención la gravedad de las lesiones por quemaduras en estos menores, ya que muchos de por vida cargarán con graves secuelas. Las cicatrices quedan para siempre, no solo en la piel, dependiendo del grado de afectación que tengan los niños, sino también en su mente, en su psiquis, y eso repercute en su reinserción tanto a la sociedad del núcleo familiar, como del núcleo escolar y como de la misma sociedad. Desde los expertos y también familiares de las víctimas que viven en carne propia el proceso de recuperación de un paciente quemado, lanzan un llamado general para evitar más tragedias que pueden ser fácilmente prevenibles. Que cuiden a sus hijos, que no les vaya a pasar nada con la pólvora. Este es un caso que se le está aconsejando a los padres que cuiden a sus niños de hoy en adelante. Sí, usted a cuidar más ahora en adelante a sus hijos. Sí, yo lo voy a cuidar más de hoy en adelante, mi hijo ya. Esté en nuestras manos, como papá, como adultos, esté en nuestras manos. Esté en el dueño de la pulpería, en el dueño del puesto de cohetes, que no le venda cohetes a niños. De los 15 menores quemados, solo 14 están recibiendo atención médica, ya que uno fue sacado discretamente por sus padres del Hospital Regional de Comayagua y se desconoce sus paraderos. La intolerancia y un arrebato de cólera tienen hoy al ciudadano Henry Rodríguez a punto de enfrentar una condena de al menos 12 años de cárcel por el asesinato del joven Jairo Noel Vaca, a quien asesinó la noche del 24 de diciembre por haber reventado cohetes frente a su casa. La actitud intolerante del ciudadano Henry Naún Rodríguez Colindres podría llevarlo a prisión hasta por 12 años por haberle dado muerte a su vecino cuando este y otros vecinos reventaban cohetes frente a su casa en la colonia Nueva Capital de Comayagüela. Un juez de letras penal ha celebrado audiencia de declaración de imputado y dictó detención judicial al ciudadano Henry Naún Rodríguez Colindres por suponerlo responsable del delito de homicidio en perjuicio de Jairo Noel Vaca Cruz.
El encausado fue remitido al centro penitenciario ubicado en el Valle de Siria, municipio del Porvenir, Francisco Morazán. Rodríguez Colindres fue detenido en flagrancia ahora después del hecho ocurrido el pasado domingo 24 en horas de la noche. Ahora enfrenta cargos por homicidio en perjuicio de Jairo Noel Vaca Cruz, de 25 años. En horas de la madrugada se comenzó a realizar el levantamiento cadavérico, asimismo con la detención de esta persona. Posteriormente fue remitido a las autoridades correspondientes. La víctima y otras personas quemaban cohetes en el sector 2 de la nueva capital. Henry Naún le reclamó y luego fue y sacó un cuchillo de su casa con el que hirió mortalmente a Vaca Cruz, quien falleció cuando era trasladado a la estación de bomberos de El Carrizal. El derecho penal tipifica esos delitos como graves, ¿verdad? Porque protege el bien jurídico más alto, que es la vida de las personas. En ese sentido, pues tenemos que ser tolerantes y respetarnos nuestras vidas, pero vemos que en nuestro país no existe tolerancia con respecto a respetar la vida de los seres humanos. El homicidio de Jairo Noel bien pudo evitarse si las personas que queman pólvora en épocas festivas lo hacen respetando a los vecinos y a sus propiedades. Este día fue trasladado en un vuelo directo hacia Boston, Estados Unidos, un menor de 12 años que estaba interno en el hospital para el niño quemado por quemaduras graves que sufrió por electricidad luego de querer bajar una fruta y en el intento rozara con cables de alta tensión en el municipio de Guarita, Lempira. En el 60% de la superficie corporal de este infante entró por su cabeza, salió por una de sus piernas y parte de sus genitales, lo que causó una severa afectación en la integridad física del infante. El traslado del menor se logró gracias a una alianza entre fundaciones sin fines de lucro que también permitió viajar a la madre del paciente que le hará compañía durante el proceso. Este jueves se celebró audiencia inicial para las 6 personas acusadas de fraude y estafa en perjuicio de familiares de privados de libertad víctimas del incendio ocurrido en la cárcel de San Pedro Sula en el año 2004, donde murieron 107 reclusos. Sin embargo, la misma se suspendió y se reprogramó para el 3 de enero próximo a solicitud de la defensa bajo el argumento de la complejidad del caso que mantiene a los imputados gozando de medidas sustitutivas. Los imputados son Silvio Javier Morales Rodríguez, Carlos René Aguilar Sevilla y Albertina Eduvige Gómez, así como también ellos son ex empleados del Instituto Nacional Penitenciario, así como también los notarios públicos Laureano Carvajal Rivas, Pedro Amador Santos Martínez y Farid Sanabria Polanco, quienes según la acusación cobraron la indemnización de 49 víctimas sin autorización de los familiares. Bueno, en una oportunidad que cubríamos el Congreso Nacional, el diputado Osman Chávez se conmovía hasta casi llegar a las lágrimas o estaba más bien indignado porque él hacía el reclamo a la presidencia del Congreso Nacional de que había gestionado, y vean lo que dice el tuit de él, año con año venimos gestionando el proyecto de ley para la asignación de una ambulancia equipada para el municipio de Santa Fe. Hoy, ante la falta de asistencia del sistema de emergencia 911, ya no tienen la asistencia del 911, una joven dio a luz en plena carretera. Cuánta impotencia, dice el diputado Osman Chávez, cuánta tristeza y cuánta indignación. Y recordamos ese momento en el que pues, él presentaba este reclamo, ¿por qué no le atendían esta petición de esta ambulancia? Porque es del Partido Salvador de Honduras, pero también de la oposición, y ahí mismo quien preside el Congreso Nacional, pues ignoró este llamado y vean lo que ha pasado hoy. Y producción, Raquel Lazo me decía, recordemos lo que decíamos de las falencias del sistema de salud en el país para que pasen estas cosas. Es inaceptable, inaudito, en un país donde nos dicen que hay un abastecimiento y una atención del 80% en los centros de asistencia de salud en el país. Hola, ¿qué tal? Estamos monitoreando pues, un vórtice polar que podría haberse alterado justamente porque se está calentando, un calentamiento repentino estratosférico que podría
pues repercutir en que los frentes fríos, la masa de aire polar, lleguen a latitudes más bajas, es decir, que afecten más nuestras zonas. Mientras tanto, y no por este fenómeno que se va a dar hasta dentro de una semana, hay un frente frío que se viene moviendo rápidamente. Al menos 3 tormentas invernales en los próximos 10 días nos estarán afectando, y el primero llega este jueves. Comenzaremos a recibir abundante lluvia en el litoral caribe, áreas del centro, oriente, incluso zonas del sur y occidente, es decir, una buena parte del territorio hondureño recibirá lluvias a consecuencia de este fenómeno, pero no será para las próximas 24 horas, repito, es este jueves la llegada de este frente frío y la otra semana otros 2, mientras se mantiene el viento del este para esta jornada y esto nos deja con condiciones bastante estables en el territorio, con un índice ultravioleta de 8 y 9, que es bastante elevado, y la humedad que estará gravitando sobre nuestro territorio, específicamente en zonas del occidente, algunas invasiones de humedad, pero de paso corto, así que no tenemos nada representativo para esta jornada, con temperaturas altas de 29 en la zona oriental, hasta 31 en el norte, 32 en zonas del occidente, principalmente en Santa Bárbara, 34 las máximas en el sur, 30 aquí en el centro. Este es el patrón meteorológico para esta jornada de miércoles, con un cambio drástico para el día jueves. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. Pues abrigarse a partir del jueves y de repente el domingo, que es 31 de diciembre, último mes del 2023, pues de repente tenemos frío porque el 24 hizo calor, bueno, al menos lo sentí en la capital. Sí, y muchos que estaban en la capital, si en la capital hizo calor, en el resto del país asumimos que también. Hasta aquí las noticias a todos, gracias, buenas noches.